Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro estudio de Juan. En el episodio anterior vimos que Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino de su Hijo Jesús. Él no era Dios, ni siquiera igual a Dios. Fue un enviado con una misión especial. También vimos que de Jesús se dice que Él es la luz de los hombres y que ni toda la maldad y tinieblas del mundo han podido ni podrán extinguir esta luz. Pero también vimos el triste contraste que a pesar de ser luz, de habitar entre nosotros y de crear el mundo ni los suyos le recibieron. Mas los que sí lo hicieron, los hizo hijos de Dios, los cuales no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Retomando nuestro estudio de hoy, veamos el versículo 14 del capítulo 1. Dice, leo para ti: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos paso a paso. El Verbo se hizo carne, se refiere, es decir, asumió nuestra naturaleza humana, aunque sin pecado en sí misma. El verbo se hizo tiene aquí un significado muy especial. No es se hizo en el sentido de cesar de ser lo que era antes. Más bien, el verbo accedió a descender a este mundo y poner su tienda, es decir, su habitación, por un tiempo entre hombres pecadores. Miren cómo continúa el versículo. Y habitó entre nosotros. En griego, la palabra habitó es el vocablo esqueno. ¿Qué importancia tiene esto? Veamos. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra esquene para referirse al tabernáculo, que era donde habitaba la presencia de Dios, el lugar santísimo específicamente. Miren Éxodo capítulo 29, versículos 45 al 46. Lo leo. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. En el Nuevo Testamento vemos que la presencia de Dios vino a morar en la persona de Jesucristo. Este verso podría traducirse de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Él no vino a construir un tabernáculo para que todos fueran allá a reunirse y adoraran a Dios. Él se hizo tabernáculo entre los hombres. Jesús en esta naturaleza humana se convirtió en el Emmanuel, Dios con nosotros, y plantó su tienda entre nosotros. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué clase de Dios es este? Cuánta humildad, cuánto amor hizo su morada entre hombres y mujeres pecadoras. Siguiendo con el versículo, dice: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo que durante ese mismo periodo del tiempo del cual está relatando, dice nosotros, es decir, Juan, el evangelista, el autor de este libro, y otros testigos oculares, vimos su gloria. El verbo vimos indica una visión cuidadosa,
Se refiere a un escrutinio cuidadoso, una contemplación e incluso un asombro. Es un vimos donde el sujeto examina al objeto y reflexiona sobre él. Qué interesante esto, no quiero que lo dejemos pasar por alto. Que en ocasiones, y valga el ejemplo que voy a mencionar a continuación, que nos sucede en nuestras culturas, en nuestros países latinoamericanos, donde a veces cuando compartimos con otra persona acerca de un evento o algo que sucedió, usualmente nuestras referencias pueden ser: me lo dijo la hermana de la prima del vecino de la abuelita de Pepe. ¿Se les hace conocido o familiar ese tipo de referencia? Entonces, quiero que con ese ejemplo en mente pienses lo que nos está diciendo Juan. Juan nos está diciendo: hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, retomando el ejemplo que mencionaba hace un momento, lo que nos está relatando en este libro, no nos lo está contando porque se lo contó la hermana de la vecina, de la abuelita, del tío de Pepe. Esto lo vio Juan con sus propios ojos. Nadie se lo contó. No nos está llegando información de una fuente a quien le llegó después de que pasó por 10 personas. Nos está llegando este testimonio directo del puño y letra de alguien que conoció, vivió, habitó, convivió y contempló a Jesús. ¿Te das cuenta? Lo que Juan nos está diciendo en estos versículos y lo que nos dice en el resto del Evangelio, nadie se lo contó a él. Él lo vio, él contempló la gloria de Jesús lleno de gracia y de verdad. Mira el versículo 15. Juan da testimonio de él y clamó diciendo: este era aquel de quien yo decía: el que viene tras mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Fíjate que es bien interesante esto que estamos leyendo aquí en el versículo 15. Tal vez tú que me escuchas probablemente ya sepas este dato, y tal vez algunos otros que también están escuchando no lo sepan. Pero de acuerdo al mismo testimonio que tenemos en la Biblia, sobre todo en los Evangelios, sabemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús. 6 meses antes de Jesús. O sea que pensando en esto, vamos a decir que Juan el Bautista es mayor en tiempo, en edad, que Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista diría que Jesús existe antes de él, aunque Juan nació 6 meses antes de Jesús? Definitivamente, lo que se quiere dejar plasmado aquí es que aunque Jesús se pudo haber hecho hombre, digamos, en cuanto al tiempo y la manera en cómo lo medimos en nuestro calendario, 6 meses después que nació Juan el Bautista, Jesús, a diferencia de Juan el Bautista, existía desde el principio, como lo ha venido diciendo Juan el Evangelista. Es interesante esto que estamos diciendo aquí, porque una y otra vez lo que se quiere dejar en claro es que Juan el Bautista no era el Mesías esperado, ni siquiera era una divinidad. Él era solo un hombre y buscaba constantemente dirigir la mirada de sus oyentes a Cristo, pero él no era Cristo, ni era el Mesías. Él
a pesar de ser 6 meses mayor que Jesús. En realidad Jesús es mucho mayor que él, porque él existe desde la eternidad. Continuando con el versículo 16, dice, porque de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. El escritor añade a lo que viene explicando que él y todos los demás creyentes habían experimentado los benditos frutos de esta plenitud. Habían recibido gracia sobre gracia. ¿Qué idea te da al oír esta frase? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando escuchas gracia sobre gracia? Mira, esta idea de gracia sobre gracia se refiere a un suministro incesante de gracia. El significado de esto es que los creyentes reciben constantemente gracia en el lugar que deja la gracia. Apenas se ha desvanecido una manifestación del favor inmerecido de Dios en nuestra vida, cuando ya ha llegado otra. No es solo la gracia que salva al pecador de la muerte eterna. Hablamos de la gracia constante e incesante que sostiene la vida del creyente, como las olas que suceden sobre la orilla del mar, tomando constantemente la una en lugar de la otra. Así es la gracia sobre gracia que recibimos constantemente de parte de Dios. Mira lo que continúa diciendo el versículo 17. Porque mientras que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, cumplir la ley, nunca ha salvado a nadie. Me gusta este ejemplo que da un predicador cuando compara la ley como un espejo. La ley solo sirve como un espejo para darse cuenta lo que está mal. El espejo ayuda a ver dónde estás despeinada, pero intenta peinarte con el espejo y será un intento que no rinde fruto, porque el espejo, a pesar que es el que te muestra dónde debes de peinarte, no sirve para peinarse. Igualmente, la ley, tú la lees y te das cuenta que está mal contigo, pero la ley solo te señala lo que está mal. En sí misma, cumplirla no salva. Entonces, ¿qué puede salvarnos? La gracia y la verdad que vinieron por Cristo. Él tiene la autoridad para perdonar pecados y el poder para salvarnos y ayudarnos en momentos de necesidad. Si te das cuenta, estamos estudiando cosas profundas. No tomes a la ligera lo que estos versículos nos están diciendo. Es muy importante que puedas pensar en estos versículos y el mensaje que nos están dejando. Siguiendo con el último versículo que abordaremos en este episodio, el versículo 18, encontramos un aparente contraste. Fíjate, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por un lado, los versículos anteriores nos vienen diciendo que Jesús es Dios y que éste se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y luego, el versículo 18 nos dice que nadie ha visto a Dios. ¿Cómo puede ser esto aquí? Pareciera que hay una tensión o una contradicción. Pero al contrario de lo que esto pareciera sugerir, hasta este día, hasta el sol de este día, no ha habido una persona viva que haya visto a Dios.
y que haya permanecido con vida. Nadie puede ver ni acercarse a Dios, porque si lo llega a ver, cae muerto del resplandor de su gloria y santidad. Entonces, que Dios haya enviado a Jesús a vivir como hombre es un acto de suma gracia y misericordia hacia el hombre. Como el hombre no puede ver a Dios a causa de su pecado y de la santidad de Dios, Dios envía a su Hijo, quien es igual que Dios, a hacerse hombre, y entonces el hombre pueda verlo, acercarse y creer en él. ¿Qué te dicen estos versículos acerca de Dios? ¿Qué te dicen acerca de ti mismo? Si tú este día despertaste, te levantaste, desayunaste, quizás fuiste a trabajar o a estudiar, si este día tienes para comer o simple y sencillamente este día tienes vida, déjame decirte que has experimentado la gracia sobre gracia de Dios. ¿Cuál será tu respuesta a esta bondad y gracia inmerecida? Te invito a que vengas a Jesús.